Chicos, les saluda Rubén Bermúdez, especialista de negocios internacionales. El día de ahora estamos haciendo una continuación de varios webinars que vendrían a ser de importación. El día de hoy vamos a ver los costos de importación, el resumen, y cómo llegar al precio de venta recomendable, ¿no? Para tu proyecto, ¿no? Y si el caso, el tiempo no permite, continuaremos lo del día jueves 10, que se hizo documentos de importación, específicamente entender un Airware Bill, donde obviamente aparecen costos y poder interpretarlo, ¿no? Que se nos quedó corto el tiempo. Entonces, chicos, para poder conversar, por favor, confírmeme por el chat si me está escuchando bien. Excelente. Ahora, como estamos haciendo un resumen de todo el proceso, voy a hacer un stop en cada parte que hemos trabajado en estas 2 últimas semanas. Hágame sus consultas, hágame sus preguntas, si es que las hay, ¿ya? Y vamos a aclarar. Entiendan, chicos, que cada uno tiene su propio proyecto. Yo te recomiendo que veas los webinars anteriores, porque si recién te estás acoplando, va a haber mucha información que te va a quedar duda. Entonces, que ya se trabajó en los webinars anteriores y así poder llegar a un manejo de costeo total en el tema de la importación. En teoría, estamos tocando el procedimiento más común que vendría a ser una importación consolidada, todos los costos por vía marítima y desde un perfil de un empresario que está iniciando y es una pequeña empresa. Correcto. Entonces, el día de ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? La semana pasada tocamos todo lo que vendría a ser el tema de impuestos y tenemos esta plancha. Esta se las voy a brindar en el transcurso. Voy a tener que hacer unos cambios también para poder compartirles a ustedes. Chicos, en el tema de los materiales, les comento. Hay materiales que son de carácter público, pues son para ustedes, y en algunos casos va a haber material de carácter privado, porque obviamente son facturas internas mías o de las organizaciones que administro, ¿ya? Y que les va a servir para que ustedes vean cómo es la realidad, ¿no? Que es la factura real. Pero no va a haber ninguna diferencia entre lo que ustedes ven en Excel y la factura real, porque de una u otra manera se pasa el Excel para que ustedes puedan hacer sus tabulaciones y experimentar, ¿no? Cuando empiece a realizarse ese proceso. El primer punto que vamos a tocar el día de ahora es, esto lo deben de tener lleno. Cada uno tiene su propio proyecto, correcto. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido, ¿ya? Y recomendarte qué webinar tienes que ver. Correcto. Lo primero que tú tienes que tener claro para poder hablar de costos es tener el proveedor. Si no tienes el proveedor, todo lo que viene no lo vas a poder complementar. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes hablar de un proceso de importación de un producto si no tienes un producto que importar? Al tener el producto que van a ser de un proveedor chino, significa que tú tienes una cotización de un valor económico. Correcto. Tu producto cuesta en China, puesto en el barco, un valor de, en este caso estamos haciendo una simulación de $5,000. Puede ser más, puede ser menos. En la plancha de Excel tú lo puedes modificar como tú creas conveniente. Luego, te hago recordar que necesitas tener un costo del el flete y el seguro para llegar a la base imponible. Te hago recordar solamente que la base imponible vendría a ser el punto de partida para que el Estado pueda proyectar tus impuestos. Para poder proyectar tus impuestos y saber cuáles las tasas que le corresponden, siempre tu producto necesito saber cuál es la partida arancelaria. Con la partida arancelaria, por medio del portal SUNAT, en un momento hacemos ese repaso, vas a poder saber cuál es el valor en que corresponde, la sobretasa, derechos específicos, antidumping, impuesto selectivo, IGB, IPM, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se encuentra ahí. Resumiendo, casi la gran mayoría de nuestros productos tienen ad valorem, ¿no? Muy cercano a 0 o 0. Cuando el ad valorem es superior a 0, ahí es recomendable los certificados de origen. ¿En qué momento el certificado de origen es útil para nosotros los importadores? Cuando hay un tratado de libre comercio con el país
que yo voy a importar y cuando el producto es 100% originario, respetando las reglas de origen, ¿no? Y cuando el valor es superior a cero y el certificado de origen bajo el TLC me va a permitir un descuento que se va a acercar a cero, ¿no? Significa que si vale 6 y yo tengo un certificado de origen, ¿ya? Y ese certificado de origen reduce mi valor en de 6 a 4 o 3 punto algo, dependiendo cómo estén las tasas, ustedes lo van a revisar, o en la gran mayoría a veces el descuento es total y llega a cero. Entonces, ahí el certificado de origen es importante. Después de todo ese proceso, ya que lo hemos visto en el webinar anterior, que es específico, que se llama cálculo de impuestos, tienes que ver ese webinar, vas a llegar a saber cuál es el impuesto que tú debes de pagar, tanto en el total de derechos, que es lo que estoy pintando acá, vamos a pintarlo de color naranja, y la percepción. ¿Correcto, chicos? Entonces viene la otra respuesta, ¿no? O la otra pregunta, perdón. Es, profesor o Rubén, yo no soy especialista en el tema de las partidas arancelarias, no sé cómo calcular los impuestos o se me complica, he visto el webinar, no lo entiendo, necesito más conocimiento. ¿Dónde puedo conseguir ese más conocimiento? Si a ti te interesa esto, diseñarlo como una carrera o como complementar tu carrera de Administración de Negocios Internacionales, yo te recomiendo que tomes los cursos de auxiliar despacho aduanero, que es el perfil que se va a dedicar al trabajo dentro de puerto, o el curso de liquidación, que sería el más adecuado, que es el trabajo administrativo puro dentro de una agencia de aduanas. No es recomendable, y te lo digo desde ahorita, para personas que van a ser empresarios para un proyecto de importación. ¿Por qué no es recomendable? Porque no necesitas un conocimiento tan profundo para algo que lo estás aprendiendo en este momento y tu perfil es subcontrata. ¿Eso qué quiere decir? Esta información del total de derechos y la percepción también te lo va a dar otra entidad. ¿Quién va a ser esa entidad? Tu agente de aduanas. Entonces, nuevamente llegamos a este punto. Si tú quieres tener el total de derechos, la percepción para saber tus costos y tu agente de aduana te lo pueda proyectar, tú debes de tener de manera obligatoria el producto. Si no tienes una cotización del producto y no tienes el producto cotizado, tu agente de aduana no puede proyectar nada. Entonces, ya entiendes que para poder tener costos necesitas iniciar con un producto. Entonces, si tienes ese producto claro, perfecto. A tu agente de aduana le vas a dar la cotización del producto, tú le vas a indicar, te refiero como, pongan siempre muy educados, estimado familia de, ponen una agencia de aduana, por favor, me gustaría que me coticen los servicios de agente de aduana, mi producto importar es, ahí puedes poner juguetes, ropa, etcétera, etcétera, pero detalla el tipo de juguete, detalla el tipo de ropa, detalla el tipo de producto. Justo el día de ayer una señorita se comunicó por medios electrónicos para la clasificación arancelaria de una mesa que tiene una estructura tanto de madera con patas metálicas. Por ejemplo, la información que me dio es perfecto y me mandó una imagen referencial, genial para darle la clasificación. Lamentablemente, como está ahorita con un tiempo corto, no le he podido responder. Le voy a responder a la brevedad, pero esa información nutre a la agente de aduana para que le dé una respuesta en tanto la partida arancelaria correcta y asimismo, si esa persona conoce la partida arancelaria y hacer este procedimiento, perfecto, lo va a hacer solo. Pero si necesita el apoyo completo, el agente de aduana va a darte estas dos respuestas que tú necesitas y que tal vez no lo puedas administrar, el total de derechos y la percepción. Y ahí tienes un valor económico que tú tienes que calcular, porque va a ser parte del desembolso. También en el tema de costos te hago recordar el flete. Nuevamente te repito, el flete no es lo más importante de tus costos. Eso tienes que siempre evaluar. El flete ya es parte de tus costos, pero no es lo más importante. A veces muchos dicen, oye, mira, acá me está cobrando menos de flete, pero se olvidan que el flete va a estar anclado de todos estos gastos también. ¿Por qué razón? Si ustedes compran en un cotar tipo C, ya sea aéreo o marítimo,
llámese CFR o CIF para la categoría marítima, o en el caso de aéreo, el Incoterm, el CPT o el CIP, ¿ya? Ambos, tu proveedor va a ser el que va a administrar esa operativa. Por consiguiente, él va a venderte también dentro del costo del producto el flete, pero también él va a decir dónde va a terminar tu carga y quién lo va a administrar indirectamente. Entonces, eso va a ser para ti un perjuicio. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy marcando, lo voy a marcar así de manera exagerada, ¿ya? Todo este panorama, si tú no lo administras y compras el tipo C, ya va a ser sorpresa. Imagínate que todos estos montos sea sorpresa y no lo tengas mapeado. Ahorita estamos viendo costos que podrían estar más elevados de lo lógico, de lo que vendría a ser un servicio coherente. Por consiguiente, no es para ti un nivel competitivo. Aunque tu proyecto lo pueda pagar, no es interesante que tú estés pagando 35% más del valor regular de mercado. No sería lo conveniente. Por consiguiente, esa parte de la negociación es tu responsabilidad. Con relación a los temas de costos del agente de carga, ¿en qué momento va a aparecer esta estructura? Hay dos formas de que aparezca en esa estructura. Uno, cuando tú contratas al agente de aduana porque tú vas a comprar en un Incoterm FOB, eso significa que tú desde Perú, vas a cotizar una empresa para que te traiga el producto desde China hasta acá. Entonces, ellos te van a dar casi la misma información, vamos a pintarlo. Esta misma información te lo van a dar probablemente en un correo o en una proforma bien formal. Y no va a haber sorpresas. El día que ellos emitan la factura o así mismo cuando te manden el aviso de llegada, va a aparecer esa información, ¿no? Y va a ser idéntica a tu cotización. Pero si esta información tú lamentablemente no la conoces porque jamás la has preguntado o has comprado un Incoterm tipo C, esta estructura te va a caer sorpresa. Y si tú no has hecho una selección de proveedores, probablemente vas a tener una mala experiencia. Ahora, esta parte de la agente de carga y los costos lo hemos tocado al detalle acá. Hemos hecho un webinar muy específico y hemos tocado punto por punto todos estos costos para que tú entiendas cómo funciona ese negocio y qué significa cada ítem. Por consiguiente, yo te recomiendo que veas este webinar, por favor. Es de suma importancia. Regresando al tema de la liquidación, para que tú sepas el valor que vas a invertir o el costo de la operativa, llegamos al tema del depósito temporal. Nuevamente, el depósito temporal va a estar amarrado o anclado al agente de carga porque va a designar el lugar donde se va a desconsolidar y asimismo depende del Incoterm que tú has comprado. Si tú has comprado en FOB, estas dos estructuras, como tú has negociado acá en Perú con tu agente de carga, no son sorpresas. Al final, como has transferido esos costos a esta plancha, tú vas a saber cuánto dinero vas a invertir. Y cuando te den la factura va a ser muy similar. Entonces, se van a dar cuenta que puede haber una diferencia de 5% porque te salió rojo o cualquier demora, todo. Pero un 5% no es algo que te va a impactar mucho. Y tampoco va a ser un desagrado porque ya también tu agente te va a referir que los costos no son exactos, son dinámicos, pero van a ser muy, muy cerca de los valores. Ahora, nuevamente te estoy haciendo recordar, cuando tú hablas de depósito temporal, te recomiendo específicamente cuando des tus primeros pasos, específicamente en tu primera importación, eh, trabajes más con el mayor número de días libres. ¿Eso qué significa? Los días libres son los días que tú ya previamente has pagado de almacenaje y no te van a cobrar. Para dejarme entender, tú en Perú has negociado con un agente de carga, te recomiendo que veas también los webinars de las empresas recomendables para que tú tengas un buen perfil. Ellos te van a decir, mi estimado, ahora que tú trabajas con nosotros o nosotros vamos a traer tu carga, nuestro servicio incluye 15 días libres, 10 días libres, 30 días libres. Si te dan 15 días libres, significan que dentro del costo que tú estás pagando, tienes 15 días que tu almacenaje
no va a aumentar. Para dejarme entender, del día 1 o el día 15º cuesta lo mismo. Si tú retiras tu carga el primer día, el día 3, el día 5, el día 7, o el día 10, o el día 15º día, te va a costar lo mismo. ¿Cuál es el beneficio de esa estructura? Cuando tú inicias en estos procesos, hay muchos temas que tú desconoces y probablemente existan errores inherentes a la falta de experiencia. Pero cuando tienes el mayor número de días libres, no vas a estar muy contra el tiempo. Te hago recordar, por ejemplo, si tú no negocias esto y compras en un Incoterm tipo C, probablemente acá te van a dar 7 días a lo máximo de días libres. Pero ¿cuál es la desventaja? Y te vuelvo a hacer recordar, estamos haciendo un pequeño repaso. Si tu carga llega el día de viernes en la noche, te va a cobrar el almacenaje de viernes, pero viernes en la noche ya nadie trabaja hasta el lunes. Eso significa que te cobran el almacenaje del día viernes, te cobran el almacenaje del día sábado, te cobran el almacenaje del día domingo y obviamente del lunes. Y como esos 4 días están dentro de tus 7 días, no te van a cobrar, ¿no? Esos 4 días, pero te quedan 3 días para trámites administrativos. No lo vas a lograr. ¿Por qué razón? Porque ese mismo lunes, cuando empiecen a recibir tus documentos, tienen que visar el vele, te lo tienen que llevar, lo vas a tener que firmar, lo van a tener que regresar, nuevamente administrar, y en ese interín, si no tienes un agente de aduana muy rápido, ahora hay que ser justos, el agente de aduana no trabaja solamente para ti, trabaja para varias empresas y él ya tiene un protocolo de trabajo. Si él designa, o dentro de su plan de trabajo, significa 2 días para hacer esos documentos, no vas a llegar. No vas a llegar y vas a pagar probablemente un día extra de sobrecostos, 2 días extra de sobrecostos, y los días extra de sobrecostos en este tipo de perfil que terminan siendo bastante abusivos, no son convenientes para ti. Pero cambiemos la figura, ya que estamos recordando ese webinar que hemos trabajado. Te dan 15 días. En 15 días es bastante probable que hagas los documentos con tranquilidad, sin susto, y independientemente que salga canal rojo y lamentablemente te notifiquen y nuevamente se tenga que volver a revisar, igual estás cubierto. Vas a pagar solamente operativa, pero no más sobrecostos, ¿no? Costos que ya deben estar dentro de tu perfil calculado. Ahora, yo te recomiendo que para que toda esa estructura tú la tengas clara y sepas cuánto dinero vas a necesitar invertir en completar esta operativa del depósito temporal, revisa este webinar. Hemos hecho un webinar y hemos explicado al detalle todos los costos que están vinculados al depósito temporal, ¿ya? Hemos trabajado en escenarios no tan óptimos, un escenario casi regular para pésimo, para que veas un escenario que tal vez no sea favorable para ti y tú siempre estés buscando mejores opciones, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, perfecto, revise ese webinar. Luego hemos tocado el tema del agente de aduana y cuáles son sus responsabilidades. El agente de aduanas, ya dependiendo a quién tú elijas, su función es la declaración de tu producto importar, ¿no? Y él te va a indicar esta parte, ¿no? De los impuestos que vas a pagar. Si tú ya lo realizaste, te vas a dar cuenta que el agente de aduana te va a dar casi el mismo valor. Y digo casi el mismo valor asumiendo que por ahí puedes haber cometido un error muy ligero. O de deber el mismo valor. Si tú has cotizado en más de un agente de aduana, por ejemplo, has cotizado en 3, 4 agentes de aduana, no te preocupes, te vas a dar cuenta que esos 3 o 4 agentes de aduana, si tú les has entregado la misma información, las mismas condiciones, te van a dar siempre el mismo total de derechos y percepción que vas a pagar. Acá es cuánto te va a cobrar el agente de aduana, que no es responsabilidad del agente de aduana. Y te lo comento, ¿no? Hemos tenido invitados donde ellos como dentro de su calidad de servicio se preocupan por tu importación, pero no es responsabilidad del agente de aduana, y te lo comento, en ninguna parte de la normativa, que él te tenga que informar a ti que tu producto debe tener o debe venir con un permiso, si es que lo necesita, punto número 1. No es responsabilidad del agente de aduana que él te dé prioridad para hacer todo este proceso documentarios, porque él debe tener un protocolo, ¿no? No es responsabilidad del agente de aduana en ninguna estructura que él sea responsable de los documentos o del producto, ¿no? Lo que tienes que tener en cuenta es el servicio, ¿no?
Hay empresas que dan un buen servicio y realmente se ponen la camiseta de tu empresa. Hay otros agentes de aduana que cumplen su función de agente de aduana nada más. Entonces, ese es un tema muy subjetivo, ¿ya? Hemos tocado dentro de un webinar para que entiendas cuáles son los costos probables que te va a dar el agente de aduana. No es tan complicado, ¿no? El servicio de agente de aduana te cobra por su servicio o bien por un valor, un porcentaje del valor del proceso de importación, pero ustedes hacen cargas chiquitas, ya tienen un precio muy estándar, ¿ya? ¿Qué tan importante es elegir un buen agente de aduana? Muy importante, porque él va a ser tu escudo. ¿Ya? A diferencia del agente de carga, el agente de carga va a transportar del punto A al punto B y ahí se limita su responsabilidad. No tiene ninguna responsabilidad intelectual, tampoco de apoyo, ni de nada, porque su función es movilizar del punto A al punto B. El agente de aduana generalmente tiene una colaboración un poco más directa contigo. Entonces yo te recomiendo que elijas una buena compañía para que te proteja, ¿ya? Luego, al final también hemos tocado el tema de los seguros, ¿no? El tema de los seguros, ya te lo recomiendo siempre que tu carga venga asegurada. No es caro, es cuestión que lo preguntes, ¿ya? Y veas qué te cobertura, ¿ya? Nuevamente te repito, los seguros son muy amplios. Se puede hacer casi todo un curso, igual como importación china, del tema de seguros. Por consiguiente, los seguros te va a coberturar según lo que indica las pólizas, ¿no? Ahí tienes que revisar lo que indica la póliza, lee todo, y ese es el gran error de la gran mayoría. Paga, pero no lee. No pide el seguro, pero no entiende, ¿no? Y ese es bastante típico, ¿no? Porque muchos creen que su seguro los protege de muchas estructuras, y no es cierto. Casi la gran mayoría de seguros de esta estructura que tú vas a comprar, no te protegen cuando tu carga se rompe, no te protege para daños, etcétera, etcétera, etcétera. Te protege para temas muy específicos como pérdida de la nave, ¿no? Sea avión o barco. Entonces, el seguro es más amplio. Te vas a dar cuenta que si tú entiendes el tema de seguro, los seguros se clasifican en tres categorías, A, B y C. Pero cuando tú hablas a la empresa de seguros, específicamente vas a hablar con las personas que venden el seguro, tú le dices, deme un seguro A. Tú puedes ser experto en teoría. Y la persona que te vende el seguro te va a decir, ¿de qué me estás hablando? No tiene ni la menor idea. Los agentes comerciales no son el organismo legal que puedan entender el seguro en todas sus formas. Tú tal vez tengas un conocimiento amplio en la parte teórica, ¿ya? Asimismo, eso no representa al gestor comercial. Entonces, ya es un tema que te lo dejo para que tú siempre profundices, lee las pólizas, ¿no? Hemos tocado parte de un webinar para que tú entiendas este tema de seguros, ¿no? Y hemos tocado el costo, no es tan amplio. Ese es un beneficio. Al final, y algo simple, tu mercadería va a llegar un momento que va a estar todo listo. Ya tienes todos los costos, tienes todo el proceso, ya le salió canal verde para que tú recojas tu mercadería y te la lleves, ¿no? Y eso significa que también debes de calcular el transporte local para que salga desde el puerto o aeropuerto, depósito temporal, hacia el lugar donde tú lo necesitas. Al final en esta plancha que tú lo tienes que modificar, ojo, este es un tema referencial. Acá tú ves la empresa MSL. ¿Qué pasa si tú haces una negociación con otras empresas recomendables? Copenhagen, tenemos a Schenker, tenemos a Prestigio. Los ítems de acá van a cambiar. Va a haber más, va a haber menos. Muchos se van a repetir, otros no, y tú lo personalizas. Entonces, esto lo tienes que acomodar. Al final, dependiendo de las negociaciones, tanto de tu proveedor de servicios, vas a tener un resultado. Este resultado, los costos de importación. Miren, para que ustedes, estoy haciendo clic para que vean qué está sumando. Si ves, está sumando solamente la parte operativa. Está sumando el costo del flete, está sumando el costo del agente de carga, está sumando el costo del depósito temporal, está sumando el costo del agente de aduana, la póliza de seguro y transporte nacional. Todo eso que representa la distribución física internacional, ¿no? En este caso, que usted lo puede conocer como DFI, pero vamos a resumir, es el costo de la operativa. Toda esa operativa
tiene un valor para ti de $1,336.13, ¿no? Dependiendo de tu carga, puede ser más pequeña o puede ser más grande, los costos van a oscilar. Otro punto también importante, que también lo tienes en tu plancha, es el IGB. ¿Por qué te menciono el IGB? Cuando tú haces tu balance general, no incluye el IGB. Y vas a darte cuenta que mucho de tu negociación y tu cálculo va a ser bastante agradable. Y tú vas a estar muy feliz porque vas a ver la utilidad, aunque tu negocio o tu proyecto esté ajustado en ese rango de utilidades. Pero cuando aparece el IGB, es dinero que no es tuyo, es dinero que es del Estado, pero tú vas a tener que desembolsarlo para poder pagarlo, ¿no? Entonces, ese dinero sí aparece no en tu balance general, sino en un análisis económico-financiero. Entonces, para no hacer tanto profundizar, nos seguimos por la tangente, no es una clase estricta de finanzas o manejo del Excel financiero, ¿ya? Te dejo el tema del IGB. Siempre necesitas calcularlo porque es un desembolso de dinero que vas a tener. Luego, vemos que vamos a sumar el total del desembolso de dinero. Todos los costos de importación tienen ese valor. De IGB estoy pagando este valor y el total de servicios es este valor. Correcto, bastante simple. Luego vamos al tema del presupuesto. Fíjate qué es lo que calcula la estructura. El pago de impuestos más la operativa. De una u otra manera, tú ya pagaste por tu producto en China. Ese dinero ya lo desembolsaste. Entonces estamos trabajando el post-embarque. En el post-embarque vas a tener que pagar todos los costos de esta operativa y también los impuestos. Si a esa estructura le sumas el tema de impuestos, significa que aparte del valor de compra que tú vayas a tener, necesitas un dinero que desembolsar para pagar los impuestos. En este caso te hago recordar que son 933.70 para este ejemplo y 610.12 para este ejemplo. Correcto. Significa que tú vas a desembolsar un total para poder retirar tu carga y tu carga ya la puedas disponer para la venta de $3,106.5. Ahora, ojo, solamente para hacerte recordar. Acá ya pagaste por tu producto 5,000. Aparte de esos $5,000 que le has pagado a tu proveedor chino, ¿qué es lo que vas a requerir? Vas a requerir también pagar los servicios y los impuestos, que serían unos 3,106.05. Si suman los dos, ese es el dinero total que estás invirtiendo. Pero no necesariamente vendría a ser lo que tú inviertes en producto. Ahorita lo vamos a tocar. Ahora, antes de profundizar, ya solamente quiero saber qué tanto han estado siguiendo los webinars anteriores. Quiero saber si ha habido una duda dentro de esas estructuras. Voy a leer el chat, voy a responder preguntas, vamos a darle un espacio, porque el webinar de una u otra manera la explicación es bastante corta. Entonces quiero aprovechar para aclarar sus dudas en base a lo que estamos trabajando y ahorita vamos a agarrar lo que te recomendaría para que tú analices, ¿no? Y puedas llegar a tu precio de venta. Correcto. Vamos con el primer punto. El tema de cálculo de impuestos. Sí, voy a leer el chat, solamente voy a responder las preguntas que van relacionadas al tema de impuestos. Quiero conocer sus dudas, sus preguntas, solamente para el tema de impuestos. Esta estructura estamos tocando. Voy a revisar el chat, un momento. A ver. Julián pregunta, profe, ¿cuál es mejor, pagar un seguro de tabla o seguro privado por la carga? Julián, bueno, ya que estamos tocando ese tema, no confundir, chicos, ¿ya? El seguro de tabla es una fórmula, ¿ya? Que utiliza el Estado para poder complementar y poder calcular tus impuestos en base a nuestra base imponible. Nuestra base imponible es el valor FOB, el flete más el seguro, ¿ya? El seguro de tabla, chicos, no es un seguro de nada. No te cobertura nada de nada. Lo único que está haciendo el Estado es imaginarte, se imagina el Estado
cuánto debió haber sido el seguro que tú debiste haber pagado para poder calcular tus impuestos. Entonces, Julián, el seguro que tú tienes que contratar es de una empresa de seguros, ¿correcto? A ver, vamos a seguir respondiendo. En este caso estoy comenzando al revés, no estoy revisando el chat desde arriba, sino desde abajo para entrar a las preguntas específicamente de tema impuestos. A ver, Junior Pérez, profesor, cuando uno paga el IGB en aduanas al importar, luego uno va a la SUNAT a la liquidación no entendí la pregunta, Junior Pérez. Julián, cuando tú haces el pago de los impuestos, la SUNAT ya tiene conocimientos de tu pago de impuestos, porque si tú no pagas los impuestos, la SUNAT no te va a permitir retirar tu carga y asimismo tampoco vas a saber el canal, ¿no? Y por consiguiente no vas a poder hacer o complementar o terminar tu operativa. Ahora, con relación al tema de la percepción, para tú sacarle el beneficio de lo que yo he estado comentando, de que esos impuestos que tú estás pagando te va a servir como crédito fiscal, ¿en qué momento aparece? Cuando tú realizas tu PDT 621, ¿ya? Ahí hay un cuadrito donde dice percepción, ¿ya? Y ahí pones todas esas estructuras porque tú has declarado también la importación. Eso, Junior, yo te recomiendo que lo veas con tu contador, ¿no? Cada uno es un profesional en diferentes áreas, ¿no? Si tú manejas el área contable, te recomiendo que también recibas un curso de contabilidad para que tú sepas cómo declararlo. A ver. Un momento. Vilches Fabián Cruz dice, profesor, ¿cuánto sería la diferencia en costos si yo llego a negociar un depósito mayor de 7 días? Vilches Fabián Cruz, para todas las personas que están en este webinar, ya les doy el mejor consejo. El ponente, profesor o la persona que les dé el curso, ya no va a poder dar unas respuestas cerradas. ¿Por qué razón? Porque el tema de los costos es variable. ¿Variable a qué? A tu carga, al lugar, al volumen, a la cantidad, a la frecuencia, a la empresa que tú contrates. Entonces, para poder responder, Vilche, su pregunta, yo te recomiendo que hagas una selección de proveedores, pero tú no puedes llegar jamás a una selección de proveedores y esto toda la vida se te va a quedar a ti como teoría si es que tú no tienes un producto. Para poder complementar el tema de costos, tú no puedes costear un producto si no tienes un producto que costear. Entonces, si tú ya tienes claro el producto que vas a comprar, tienes claro el valor del producto, tienes claro el lugar, en la región, el país, tienes claro el peso, el volumen, ¿ya? Y cuando hablo de volumen, largo por alto por ancho, con esa estructura tú vas a negociar con quién, con tu agente de carga. Y tu agente de carga, a la hora de negociar, te va a dar sus servicios. Tú vas pidiendo más servicios. Y con esa misma información, tú cotizas con el agente A, con el agente B, con el agente C, el agente D y el agente E. Y ellos te van a dar diferentes servicios y cada uno te va a dar una oferta. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer, Vilches Fabián Cruz? Elegir la mejor oferta. Yo te recomiendo que elijas ofertas que sean económicamente más rentables y que te den más beneficios y que superen los 7 días, ¿no? Y ahí vas a saber una respuesta aterrizada. Todo proyecto de importación es muy personalizado. iPad de Jackie dice, Sharon, el certificado de origen. Ah, bueno, creo que le están respondiendo. A ver, Eric Vázquez Chávez, profesor, si realizo la compra en CIF, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué documentos debo solicitar al proveedor? Aún mi carga sale el 22 de septiembre. Eric, felicitaciones si estás haciendo tu importación. Te comento, Eric, si tú has hecho una compra en CIF, ahí, Eric, me preocupa un poquito lo que te he estado comentando. La desventaja de comprar en CIF es el desconocimiento de los gastos que vas a pagar en Perú, que vendrían a ser los de destino, ¿ya? El procedimiento que tú debes de seguir ahorita que estás haciendo una compra en CIF es en tu BL, ¿ya? En tu Bill of Lading, en la parte derecha debe aparecer
derecha superior, un nombre de una empresa peruana con probablemente su teléfono o su correo, ¿no? Ese va a ser muy dependiente. Él vendría a ser el agente de carga que va a ser responsable de ese producto, asumiendo, Eric, que tu carga es una carga consolidada. Necesito que te pongas en contacto con ellos y les preguntes cuál va a ser el procedimiento por parte de ellos, para dejarme entender el bill of lading, ¿quién lo va a emitir? Lo va a emitir el agente de carga, el forwarder chino, y luego te lo van a mandar por DHL. El agente de carga peruano, que sería el representante, él va a emitir ese bill of lading. Asimismo, pregúntale de antemano los costos. Es muy probable que te van a decir que no los tienen. Entonces, tú pregúntales en qué momento te los pueden brindar. Vas a darte otra respuesta. Probablemente te van a dar o te van a decir esto es este tema que hemos tocado, el aviso de llegada. Cuando lleguemos a darte el aviso de llegada, voy a saber cuáles son los costos. Y ya Eric va complementando tus costos. Espero que esto no sea una sorpresa para ti y esté coberturado dentro de los rangos que tú estás esperando. Ahora, ¿qué documento debo solicitar? Independientemente del Incoterm, todos los procedimientos son igual para importar. Necesitas la factura comercial, por lógica. Necesitas el Bill of Lading también para poder refrendar tu importación. El Packing List, ¿no? También cuando hagas el Packing List, si es un producto o varios productos, detalla por favor el Packing List en español, dando una clara idea de qué es, para qué sirve, cuál es la función, sus materiales, ¿no? Y si puedes agregar una imagen, mejor para que la gente de aduana lo pueda declarar bien, ¿no? Ahora, documentos extras que no son obligatorios para el tema importación, vendría a ser, por ejemplo, tu certificado de origen, si es que fuese necesario. Si no es necesario, no te preocupes. A ver, vamos a seguir respondiendo. Un momento. Manuel Antonio Espinosa me dice, profesor, el IGB y la percepción no se incluye para sacar los costos de importación. Sí lo debes de incluir. Manuel, mira, la respuesta es amplia. Tú necesitas incluirlo para que tú veas cómo va a ser tu flujo de caja, porque tanto el IGB y la percepción es un dinero que va a salir de tu bolsillo, ¿ya? Pero cuando realices tu costeo para saber cuál es el objetivo de precio, no lo vas a incluir. Ahorita lo vamos a tocar y va a ser un poco más claro. A ver un momento. A ver, Lorena Valdivia Salvador pregunta, profesor, buenas noches, ¿por qué los agentes de aduana cobran un IGB adicional por los servicios que prestan? ¿Eso está en alguna norma? Sí, Lorena, eso está en la norma regular. En todo proceso, toda venta va a estar con el IGB. No hay que confundir los procesos. El proceso que tú estás viendo en una importación y ves el IGB y el IPM son procesos propios de tu importación. Lo que te está cobrando el agente de aduana es el IGB por sus servicios, ¿no? Y el IGB no es un cobro para el agente de aduana, sino es el cobro de sus servicios más el IGB, que es dinero del Estado, por obviamente el impuesto general a las ventas. Y eso es lo que te cobra el agente de aduana. Ahora, ¿en qué beneficia los pagos del IGB por el producto importado? Lorena, ¿en qué beneficia el tema del IGB? Todo pago de impuestos sirve para pagar todas las estructuras estatales que tú conoces, si lo vemos de una manera más general. Ahora, ¿en qué beneficio tienes de pagar el IGB? Eso es una respuesta bastante compleja, Lorena. Si tú lo ves como una empresa, ¿qué beneficio vas a tener en esos procesos de importación, pagar ese IGB, que a la hora de vender tu producto, ¿ya? Y te pidan a ti factura, vas a tener IGB para descargar y así compensar. Al final, ahorita que vamos a ver esa proyección bastante simple en un análisis lineal, no tan complejo, ¿ya? Ahí te vas a dar cuenta porque
es beneficioso pagar, es IGB, lo vas a pagar sí o sí. Eso no es opcional, ¿no? Lo que yo te quiero decir, Lorena, es que el IGB que tú vayas a pagar lo puedas utilizar. Por eso que la figura de empresa es mejor. A ver. Efraín Rodolfo Espinal dice, ¿cuál es la forma correcta de acceder a una carta fianza? Efraín, el tema de la carta fianza o póliza de caución hay que tomarlo para un punto de vista ya más de mediana empresa a gran empresa. Te lo recomiendo. Entonces, si tú quieres saber el tema de las cartas fianzas, la carta fianza te lo da el banco, ¿ya? En el tema de la carta fianza, para que te puedan emitir una carta fianza, tienes que tener crédito en el banco. Y el banco te debe de considerar a ti o una empresa segura, porque la carta fianza es un crédito de una u otra manera. Y la póliza de caución lo tendrías que ver con una entidad aseguradora, ¿no? Y ellos igual van a evaluar si tú estás como empresa, ¿no? Eres una empresa segura para prestarle un dinero y ellos te van a emitir la carta fianza o la póliza de caución dependiendo cómo lo quieras usar. Evelyn pregunta, pues eso si yo traigo una mercancía de menos de $200, ¿no se paga impuestos? Sí, Evelyn, no se paga impuestos si es para tu uso personal. Advance pregunta, profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con DHL con reintegro aduanas serie 200? ¿Es una nota de contabilidad? Para Advance me encantaría tener todas las respuestas, ¿no? Muchas respuestas sí la tengo por el hecho de que hago las estructuras frecuentemente. Yo te recomiendo, para el que se ha escrito me imagino, la computadora Advance, le pregunte a DHL. DHL va a tener la mejor respuesta para temas internos propios de ellos. Y esta es la última pregunta. Excelente, y vamos avanzando. Profesor, al momento de negociar una cotización con un agente de aduanas que incluye el servicio integrado de agente de carga, tenemos que pedirle que nos englose todos los gastos por haber y pagar para que no me sorprenda algún gasto que quizás pueda tener de más. Manuel Antonio Espinosa. Sí, Manuel, yo te recomiendo que conversas con ellos. Yo cuando pido las negociaciones o cuando busco nuevos proveedores o por parte de la certificación que tiene la compañía que administro, me exige tener 3 opciones, les exijo que me dejen todo claro. No, la transparencia siempre va a ser un factor muy, muy diferencial en referir una calidad de servicio y también algo que te va a dar tranquilidad. Yo que les pregunto, si voy a hacer todo el servicio integral, yo lo primero que le digo, mi estimado, no quiero sorpresas. Por consiguiente, por favor, necesito que me refieras todos los gastos, ¿no? Que van a cursar, ¿ya? Por ejemplo, necesito saber cuáles son propios de la agencia de ustedes. También, en el caso de los depósitos temporales, cuánto me va a costar, cuánto me va a costar el agente de carga, ¿ya? Todo ese global significa que es un paquete que vas a pagar por todo el servicio. Ten cuidado cuando haces tus comparaciones. A veces uno compara y lo compara con otra empresa y dice, oye, mira, acá me cobran menos. No te están cobrando menos a veces. A veces me han hecho esas anotaciones y yo digo, oye, pero este no te está cobrando menos, está cobrándote más. ¿Tú crees que te está cobrando menos? Pero no te ha incluido los gastos de depósito, los gastos de aduana, solamente te ha incluido sus servicios de agente de carga. Y el otro tiene un costo de agente de carga más caro, más barato. O sea, yo comparo el precio y digo, tú crees que es más barato porque ves la suma final más cortita, y no es cierto. Ahí tienes que agregarle los demás costos de servicio, y cuando le agregas va a salir más caro, ¿no? Complementen esa parte. Y Lorena, ya es la última, profesor, ¿cuánto tiempo de anticipación se le notifica el anuncio de llegada de una carga consolidada? Lorena Valdivia, Salvador, eso te lo van a dar
un promedio de 10 días antes de que llegue tu carga, ¿ya? Y 10 días antes de que llegue tu carga vía marítima, ya te va a informar la empresa, ¿ya? Y te va a indicar, ojo, Lorena, acá viene un tema, nuevamente calidad de servicio. No es responsabilidad de ellos notificarte, ¿ya? Ojo, ¿ya? Es responsabilidad tuya ponerte en contacto con ellos, ¿no? Porque si al final uno dice, se queda dormido en su proceso de importación y espera que todo el mundo lo llame, vas a meterte un problemón, pero del más grande que te puedas imaginar. Vas a pagar unos sobrecostos tan altos por confianza, un poco de descuido, ¿ya? Entonces, ¿qué te recomiendo, Lorena? Siempre estate detrás de ellos, ¿no? Ellos, su función no es llamarte, su función de ellos no es ubicarte, ni tampoco aclararte sus dudas. Su función de ellos es cobrarte el servicio. Por consiguiente, es responsabilidad tuya, Lorena, que siempre estés en comunicación con ellos y les estés preguntando. Tú vayas anotando. Y ojo, Lorena, un consejo ya muy particular. Lo que tú converses por teléfono, bienvenido. Pero lo dejas bien refrendado en un correo, porque eso te va a servir luego para que tú puedas decir, usted me dijo esto, porque mañana más tarde, si no lo dejas refrendar un correo, te lo digo por experiencia propia, te van a decir a ti, Lorena, no, yo no te dije eso. ¿Y cómo reclamas ahí? ¿Mm? ¿Cómo tienes una opción de reclamo? No tienes ninguna. Bueno, chicos, creo que ya estamos con las preguntas. Vamos a seguir avanzando. El día de ahora es corto porque hemos hecho varios webinars de este tema. Ahora vamos a llegar a este punto de acá. Si se dan cuenta, este exceso los voy a pasar en un momento. Ya tengo que editarlo para poder compartirlo todas las plantillas, porque esta ya es la última. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes tengan una idea de... A ver, está mal escrito, producto. De cómo calcular ustedes el precio objetivo, ¿ya? Yo les doy el mejor consejo en base de todos nuestros alumnos que han sido exitosos y que siempre les va muy bien, ¿ya? Primero, necesito que ustedes tengan bien claro la selección del proveedor y tengan muchas opciones. ¿Eso qué significa? Que al final han hecho tan bien un estudio de mercado, y yo no necesito que sean especialistas. La pregunta es simple. Si yo te pregunto a ti ahorita, ponte la mano al pecho y por favor respóndeme por el chat, ¿cuántos proveedores de tu producto tienes hasta el día de ahora? Si has estado desde el primero de este mes siguiendo los webinars. ¿Cuántos proveedores tienes? Si me pueden responder con sinceridad por el chat. Quiero ver eso. Eso a mí me nutre mucho para darles también mejores consejos. 20, Carlos me pone, profesor, yo voy por el 50%. El 50% es un número. El 50% de 2 es 1. 50% de 4 es 2. Entonces, ahí, Manuel, un número sería genial. Ya, ¿por qué les menciono eso? Porque si ustedes tienen varios proveedores o han cotizado, van a elegir el mejor producto al mejor precio y van a llegar a este factor de acá, a la factura de compra. Hemos trabajado también el tema de la factura de compra. ¿Eso qué significa? O la proforma invoice. Significa que esto lo tienes claro. Mire, esta imagen es de hace 3 años atrás de un alumno de ustedes que ya hasta el día de hoy importa solo. Ya tengo varios de esos ejemplos, ¿no? Cortésmente nos ha facilitado la información del mismo para que pueda trabajarse en lo que ustedes tienen ahora, en el webinar de documentos reales. ¿Ya? Lo hemos editado para que esté más actualizado, pero esto es de un alumno de hace 3 años atrás. ¿Ya? Mire, ese alumno buscaba repuestos, todo lo aterrizó, todo lo tuvo claro y al final hizo su decisión de compra, compró el producto. Pero él no solamente tenía esta empresa, tenía varias. Entonces, tienes de dónde elegir. Otro factor para poder llegar al precio de venta, ¿ya? Ok, yo te hago la primera pregunta. ¿Cuántos proveedores tienes? Yo tengo 20. De los 20 proveedores, ¿cuántos te han dado cotización? Esa es la segunda pregunta. O de las cotizaciones o de los proveedores que tú has obtenido, yo les hago la pregunta y todos respóndanme también por el chat con sinceridad.
¿Cuántos? Tú puedes tener 20 proveedores, correcto, porque lo has buscado en la base de datos y hemos hecho muchos temas de esos. ¿Cuántas cotizaciones tienes en tus manos del volumen total? Yo ahorita estoy haciendo un entrenamiento exclusivo, una persona también, ya estoy haciendo una excepción por un tema de amistad, entonces ya más o menos estoy viendo los errores que nuevamente se repiten dentro de lo convencional. A veces tienen una lista gigante de 50 proveedores y tienen 2, 3 cotizaciones. No tiene sentido. Entre 4, 8 cotizaciones. Ya, de las 8 cotizaciones, significa que van a tener 8 estructuras como lo que están viendo en pantalla. Llámalo pro forma el invoice, ¿no? Perfecto. Esas 8 cotizaciones, espero que estén complementadas con todos los productos que tú quieres, punto número 1. 2, que también el proveedor te haya dicho de qué lugar lo va a embarcar para que tú puedas cotizar la otra parte, también el peso y el volumen. Al final de esas 8 cotizaciones que tú tienes, has elegido la mejor, ¿ya? El que te esté dando el producto que más disfrutas, que más quieres, al mejor precio. Y lo complementas ¿con quién? Con los proveedores de servicios. Entonces, acá debes de poner el valor de tu producto, ¿ya? Y después les pregunto, chicos, dentro que ustedes han hecho esta estructura para llegar al precio de venta final, ¿cuántos de los que ya me mencionan? Muchos me estaban mencionando que tienen proveedores, 20, 8 cotizaciones, ese es del producto. ¿Cuántas cotizaciones tienen ustedes del proveedor de servicios? Para dejarme entender, agente de aduana y carga. Hemos visto un alumno que ya está importando en CIF, ¿no? Ya hizo su proyecto, ya está realizando su estructura, ¿no? Él me imagino que ya debe tener, habrá hecho su estudio, ha buscado varios proveedores, tanto del producto, proveedor del servicio. Jesús pone, tiene 4 cotizaciones, un proveedor de servicio. No, Jesús, ahí por ejemplo, si tú tienes 4 cotizaciones, un proveedor de servicio, de ese proveedor de servicios que tienen mapeado o que recién están empezando a conocer, ¿cuántos ya le pidieron una cotización o una proyección de los impuestos que van a pagar más el total de servicios que le van a pagar a esa empresa? Porque cuando ellos te cotizan el servicio integral, como lo acaban de mencionar, ellos te van a indicar cuánto cuesta su servicio y a la vez te van a decir, estos son los impuestos futuros que vas a pagar. Eso es lo más tradicional. ¿Cuántos en sus manos ya tienen esa cotización del costo total del servicio y asimismo de los impuestos que van a pagar? Yo no te estoy pidiendo que tú seas un experto en liquidación o tú hagas tu liquidación. Me encantaría. Y si ustedes lo hacen, felicitaciones. Estamos viendo desde un punto de vista netamente comercial. Ustedes son los administradores, subcontratan el servicio. El 042576, profesor, tengo recién 2, ahora tenemos confianza mutua. Eso es bueno, han generado un tipo de vinculación. Si tienes 2 proformas del servicio menos impuestos, el que he escrito con el número 042576, o se ha escrito así, me imagino que la proyección de los impuestos debe ser muy similar. Mario está solamente realizando importación courier. Bueno, en el caso de courier ya está casi todo coberturado dentro del paquete, ¿no? Es mucho más sencillo. Eric Vázquez Chávez, profesor, coticé 6 proveedores para decir con quién quedarme. Comparé los precios, calidad, etcétera. Eso es bueno, Eric. Comparar quién es el que te da las mejores ofertas y el mejor servicio y la mejor forma de pago. Ojo, chicos, no se olviden lo último, ya que fue un tema que me alertó, motivo por el cual hemos hecho bastantes webinars el mes pasado, casi la última semana, eran las medidas de seguridad. Por favor, no me compren a la loca, pueden perder su dinero, ¿ya? Existen empresas que van a hacer su auditoría, ¿ya? Para eso deben de tener todo aterrizado. Ya han visto, por ejemplo, la empresa Partner Logistics, que ellos hacen el servicio de auditoría también, ¿no? Entonces ahí pueden complementar, van a auditar al proveedor si realmente dice ser quien es. Entonces, ¿qué tienes? Tienes el servicio integral logístico o la empresa que te trae de punto A al punto B, tienes una empresa que mismo va a hacer la auditoría y verificar que el proveedor sea seguro, porque es la pregunta más típica que me hacen. Necesito un proveedor seguro. No existe el proveedor seguro hasta que tú no lo investigues, ¿no? Entonces,
salir un poquito de de la teoría y pasamos a la realidad. Ahora ya para empezar a cerrar, porque estamos llegando a la hora, vamos a dar la respuesta de cómo llegar al precio. Te vas a dar cuenta que es sencillo, no es nada complicado. Punto número 1. Acá necesito que pongas el precio de tu producto. Todo el mundo me acaba de decir que ha hecho cotizaciones, ha hecho proyecciones, ha pedido eh, precios de proveedor de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, yo he hecho mi plancha de liquidación y yo lo que necesito es hacer el resumen. Mi producto tiene un valor de $5,000. Tú iniciaste poniendo en tu plancha el valor de los $5,000, que eso es el dinero que tú estás pagando para comprar tu producto y el chino te lo deja embarcadito en China. Correcto, lo pones acá. Ya están tus $5,000 invertidos. La operativa. ¿Qué es la operativa? Tú dices, ok, mi producto cuesta $5,000, pero traerme el producto desde China hasta Perú y que este llegue a sí mismo a mi casa o a mi almacén o a donde yo quiera, tiene un costo de 1,336.13. ¿De dónde nace ese valor? De esto, chicos. Al final, tú has llenado tu plancha, que es el detalle, ¿ya? Y tienes todo un conjunto de valores, y es la sumatoria, es este valor. Al final, ¿cómo llegaste a esos 1,300? Tú dices, el flete internacional, que es traerlo desde China a Perú, me costó $80. El agente de carga, que es la empresa que trae el producto del punto A al punto B, trae de China a Perú, por sus servicios me cobra $548.15. Ese mismo agente de carga redirecciona mi mercadería al depósito temporal y el depósito temporal me cobra por sus servicios $466.40. Mi agente de aduana, que es el que va a hacer mi proceso de la declaración de aduanas y realizar parte del proceso administrativo y también operativo, me está cobrando $120. La póliza que estoy pagando para asegurar mi carga me costó $56.58, ¿no? Y traer mi mercadería desde el puerto del Callao o el aeropuerto, dependiendo de cómo estés haciendo tu estructura, me cuesta $65. Sumas todos esos factores y lo llevas a tu plancha. Al final tú dices, mi producto costó 5,000, traerlo me cuesta $1,336.13. Entonces, sumas los dos. Al sumar los dos, te está dando que toda la estructura te está saliendo $6,336.13. Correcto. Ahora viene esta parte de la utilidad. ¿Cuánto yo quiero ganar? ¿Cuánto yo quiero ganar? Ok, yo me comí el riesgo, yo me estresé, yo me puse a estudiar, yo me esforcé, he salido del trabajo todos los días me quedo a ver los webinars, estoy en el webinar de importación, estoy en el webinar de marketing comercial, estoy en el webinar de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese esfuerzo, chicos, tiene un valor y hay que recompensarlo. Entonces, ¿qué porcentaje le vas a dar? Ese es un tema muy subjetivo. Pero aún así siendo subjetivo, quiero que me expliquen ustedes por el chat cómo ustedes le van a dar un valor. Ok, esto es lo que te cuesta. ¿Qué precio tú darías al mercado? ¿Cómo evaluarías eso? Quiero ver en el chat, sé que va a haber ciertos errores clásicos y eso es lo que estoy buscando para corregirlos y luego explicarle por qué no hacerlo o por qué sí hacerlo. Responda por el chat, es importante que todo el mundo que esté empezando, tenemos varias personas que están siguiendo, respondan, conversen ahorita, es el mejor momento para conversar entre ustedes, no hay ni una mala pregunta, se los digo, nadie nace sabiendo, yo también cuando inicié tenía un mar de dudas, y aparte era un mar de teoría, toda la teoría me la sabía, pero cuando inicié esto, me di cuenta que mi teoría me sirvió, pero no estaba cerca de la realidad, ¿no? Porque por eso existe la realidad, ¿no? Eso lo aprendes, como dicen todos, en la cancha. Divido la cantidad, a ver, lo que divido es la cantidad, viendo el precio de mercado nacional que pone iPad de Jackie, sí, es bastante aceptable eso.
Una vez me dijeron, se duplica al valor FOB, Terry Cristal Mancilla. Terry, respondiendo a tu pregunta, si tú duplicas de manera automática, vas a tener un problema. O estás por debajo del precio de mercado, o estás tan por encima que nadie te va a comprar. O sea, perfecto, yo quiero ganar, yo invierto, por ejemplo, yo voy a poner acá un valor. Pues, yo quiero ganar el 200%. Perfecto, tú lo puedes poner, mi estimado Terry Christian Mancilla, pero nadie te va a comprar el producto. O sea, debe estar aterrizado más al valor de mercado. A ver, Catherine dice, averiguo cuánto el cliente está dispuesto a pagar. Sí, Catherine, es una buena estructura averiguarlo, pero tienes que tener cuidado con esa forma, porque yo también soy gestor comercial. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú le preguntas al cliente cuánto quiere pagar, yo te voy a responder, barato. Siempre te van a responder eso. O sea, si tú le preguntas al cliente cuánto quiere pagar, el cliente te va a decir barato. Y encima cuando tú le des el valor, te va a decir, ay, no, mi estimada Catherine, tu precio es excesivamente caro. No, yo lo compro muy barato. No, no, estás muy fuera de mercado. No, no, no. Esa es una respuesta que lo escucho tan frecuentemente. Y a veces sé que primero el cliente no me quiere comprar. Punto número uno. O sea, no gasto mi tiempo en venderle a alguien que no le interesa comprar. Como yo conozco tan bien esto y tengo un análisis tan profundo de todos los temas, yo antes de que me diga A, B, C, yo ya sé si me dice la verdad o me está mintiendo. Entonces, si me está mintiendo porque he hecho un buen estudio y lo que me dice de su valor de precio objetivo de compra está tan lejos de la realidad, porque no existe nada a nivel nacional que exista de esa forma, y así mismo él te dice que sí lo está comprando, no te quiere comprar. O sea, no gasto mi tiempo con esa persona, ¿no? Yo te recomiendo que sí busca el punto de vista del cliente, pero no necesariamente preguntándolo, sino viendo justo como dijo Jackie, mira cómo se está manejando el precio. Averíguate quién ha sido los proveedores anteriores de ese proveedor, ¿no? Y así tú vas a llegar al precio más cercano para él. Fíjate qué es lo que él considera importante. La calidad, Catherine, no depende de ti. Ojo, depende de tu cliente. Si tu cliente no valora la calidad extra que tú les das, no va a pagar más ni un centavo más por tu producto. Si el cliente valora el producto que tú le das, la calidad que tú le das, obviamente va a estar muy acorde y muy al disfrute de tu producto. Jesús pone, por mí, el 100%, pero no tengo que ver el precio, pero tengo que ver el precio de mercado. O el 80% de utilidad. A ver, ¿por qué pondrías el 80% del precio de utilidad? Se debe tener un margen de ganancias quizás entre 30 o 40%. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, la respuesta está por ahí bien, pero no está completa. Si tú le preguntas, obviamente, a un financista o un contador, siempre te va a decir que la utilidad recomendable que sea arriba del 25%, ¿no? Sí, es bastante cierto, ¿ya? Pero vas a tener ventas que su utilidad jamás llega al 25%, es por debajo y es una decisión muy personal tuyo, lo que tiene es índice de rotación, lo cual compensa ese porcentaje, ¿no? O vas a tener productos que sí te dan margen de utilidad, pero hay productos que vas a tener un margen de utilidad tan bajo porque son un producto de entrada para vender otro de mayor utilidad. Por eso, Manuel, esa respuesta va a depender de a quién le preguntes. Me imagino que va por ahí, por eso tienes esa respuesta, Manuel. Catherine Chacón Jerry dice, puede ser colocando el doble. Catherine, no necesariamente. El error vendría a ser el puede ser, ¿no? Porque el puede ser significa que no hay un estudio previo, significa que no se ha hecho una inteligencia comercial ni se tiene mapeado cómo se está moviendo el precio. A veces, chicos, les digo por un ejemplo, y espero que ustedes no lo hagan porque se convierten en el enemigo de su propio proyecto, ¿ya? No lancen un precio por lanzar, porque al final generan un mini terremoto a veces en la estructura y ustedes mismos matan su negocio, matan el negocio de otros y ustedes mismos salen de esto y no duran nada. Eso me pasa, por ejemplo, en el tema de la agroindustria. A ver, Gustavo León me dice aproximadamente el precio de la competencia. Sí, Gustavo,
Gustavo León, que pone aproximadamente el precio de la competencia. Excelente respuesta, Gustavo, pero la pregunta es, si tú le pones el precio de la competencia, Gustavo, yo te hago la pregunta, ¿por qué te va a comprar a ti si eres nuevo y no la competencia que ya es conocida y tienes más tranquilidad? ¿Cuál vendría a ser tu factor diferencial, Gustavo León? Si me puedes responder, sería genial. Piensa, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿No? A ver, Marry me dice considerar el precio de mercado. Si es correcto. Manuel Antonio Espinosa me dice, profesor, ¿cómo saca usted el porcentaje de la utilidad del producto? Por eso estoy haciendo las preguntas y ahorita les explico por qué. Adolfo, ver el precio de mercado. Sadik, ya, depende del mercado competitivo. Sí, son respuestas mucho más profundas y bastante acertadas. Haciendo averiguaciones del producto que voy a importar. Esa es parte de lo que ustedes van a tener que investigar, que es el Jorge Caballero Romínguez. Edith Palomino Alarcón dice, yo le daría entre 40 y 50%, ya que aparte de los costos es el tiempo que transcurre en la venta. Cuando yo Edith Palomino Alarcón, cuando yo pongo, yo le daría entre 40 y 50, me encantaría que fortalezcas más esa respuesta. Yo le doy el 40% debido a que según y la investigación y el valor de mercado y mis costos, empiezas a dar una respuesta más profesional. Carlos dice, 45% de la ganancia, el precio objetivo ligeramente menor al precio promedio de mercado. Personal, viendo creo la competencia del porcentaje de la utilidad del producto. Junior dice, veo el precio de mercado, si su rentabilidad es 75 de me parece rentable. Eric Vázquez Chávez, antes de decidir un producto para importar, se tendría que hacer un estudio de mercado para comparar precios y poder decidir el margen de ganancia. Eric Vázquez Chávez, me encantó tu respuesta y es lo que yo haría también, Eric. Mario Morrison, gastos fijos, gastos variables, tener en cuenta. Sí, sí, Mario, es bastante lógico. Puedes sacarle por un tema de costos, ¿ya? Me parece muy acertado la respuesta, pero hay un pequeño problema en eso, Mario Morrison, si te basas en tus costos y en tus gastos fijos. ¿Sabes cuál es? Que si tu proyecto no es un proyecto de costos de escala, para dejarme entender que tú necesitas importar grandes cantidades para tener costos bajos, ya te vas a dar cuenta que tu proyecto no es interesante y puedes cometer un error, porque al final te vas a dar cuenta que no hay utilidad. ¿Por qué razón? No porque el proyecto esté mal hecho, no porque tus cotizaciones estén mal. Lo que pasa es que existe tanta competencia con precios tan bajos, ya que tus costos son tan altos que tu margen de utilidad o es casi nula o inexistente, o aún así le pusiera la utilidad más baja, estás tan fuera de mercado que literalmente, Mario, a veces ciertos proyectos no son para uno. Eso hay que dejarlo claro. A veces uno tiene las mejores ganas, el mejor cariño, uno le esfuerza mucho y a veces hay proyectos que no es para uno, ¿no? Y eso no significa que esté mal, significa que tú tienes que replantearlo. Al menos en el papel has demostrado que el negocio tal vez no encaje para ti, pero buscas el nicho y empieza a encajar, ¿no? Solamente hay que buscar el nicho correcto, ¿no? Ojo, estamos hablando de un perfil de pequeña empresa o MIPE, ¿ya? Catherine Chacón, profesor, también tendrá que ver con el punto de equilibrio. Catherine, sí, es verdad, el punto de equilibrio te va a ayudar bastante, ¿ya? No es una clase, me encantaría tocar ese tema, pero no está dentro de mis competencias. Yo he presentado proyectos, de hecho, los análisis financieros. Obviamente, una persona especializada en ese tema va a hacerte el mejor de los ejemplos. Si yo le muestro esto, o lo que tú estás viendo en pantalla, o un financista, o una persona de contabilidad se jala los pelos porque dice, no, que falta esto, falta que lo otro, y está en la razón, pero nosotros como empresarios tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? Y ellos van a ajustar y perfeccionar, y aún así con ese margen de error, igual tienes ganancia, ¿no? Ellos van a querer que todo sea bastante cuadriculado, y ustedes cuando hacen el negocio, y si muchos ya están comprando y vendiendo y están haciendo el negocio, saben que no todo es cuadriculado. El negocio a veces es tan rápido que tienes que tomar una decisión bastante violenta, ¿no? A veces vendes algo que no tienes, prometes algo que no puedes cumplir o ves cómo lo cumples en el camino, pero tratas de hacer el negocio, ¿no? Y eso no está contemplado en ninguna fórmula. A ver, ya veo que se están repitiendo.
vamos a darte la respuesta correcta, ¿ya? Y en base a los errores. Miren, chicos, yo acá he tenido alumnos, igual que ustedes, que han tenido utilidades del 200% de utilidad de un producto. ¿Se imaginan esa utilidad? Buenísima, ¿no? He tenido alumnos que han tenido utilidades mucho más cortas, del 20%, ¿ya? Ahora, ¿qué va a definir la utilidad? Lo que acaban de escuchar ustedes, el estudio de mercado. Entonces, chicos, yo les recomiendo que si ustedes ya tienen todo esto aterrizado, dicen, ok, yo ya tengo claro cuánto me va a vender mi proveedor chino, lo tengo bien aterrizado. Tengo claro cuánto me va a costar todos los servicios. Perfecto. Ahora, ¿a qué precio lo voy a vender? Lo más importante que yo necesito también de ustedes es que sean sinceros. No estén inventando historias ni autos estén vendiendo historias para ustedes mismos. Porque cuando hago las consultorías, ahí es donde empiezo a detectar ese tipo de estructuras. ¿Por qué razón? Si yo les pregunto a ustedes ahorita del producto que ustedes van a importar, literalmente, ¿ustedes se consideran expertos de ese producto que ustedes van a importar? No me importa si ustedes son expertos en el tema de la importación o lo están aprendiendo. Estamos hablando del producto ustedes. Si ustedes importan juguetes, ¿ustedes podrían decir que son los más expertos del tema de juguetería? Si ustedes van a importar scooter, son tan expertos de ese tema que literalmente si alguien les pregunta cualquier cosa, ustedes siempre van a responder. Eso es importante para que puedas llegar al precio de venta. ¿Por qué razón? Porque cuando estás tan empapado del producto que tú vas a traer, ya el estudio de mercado que tú vayas a realizar va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque te vas a focalizar mejor y no te vas a meter en temas que no son en tu competencia. Vas a buscar mejor el nicho de mercado porque estás tan empapado que sabes quién necesita el producto. Ese es punto número uno. Segundo, ya cuando tú haces ese mismo estudio de mercado porque estás tan empapado en el tema, ya tú sabes cuál es el precio del producto en todos los lugares. Literal. Yo te digo, oye, ¿sabes qué? ¿Tu producto lo venden en mesa redonda? Sí, lo venden en mesa redonda. ¿Cuánto está? Tú me das un precio. Ah, yo le he visto que en tal calle está en este valor, en otro lugar está en este lugar. Si tú estás en provincia no hay problema, pero tú debes saber en la zona por donde tú vas a participar o el nicho de mercado a qué precio se está vendiendo. Punto número uno. Ese es un pecado mortal si tú no tienes ni la menor idea del precio de venta del lugar donde tú piensas vender. ¿Ya? Otro punto también importante, como tú ya estás tan empapado, ¿ya? Y veo que hay un error a veces típico de los muchachos, ¿ya? Si tú estás en un nicho específico, entre ese nicho, no te metas a competir a otros nichos. Por ejemplo, te digo un ejemplo de un alumno que le fue muy bien, ¿ya? Estaba en el tema de fotografía, ¿ya? Su carrera era todo el tema de fotografía. ¿Qué es lo que sucedió? Él inició su proyecto y cuando él inició, él era tan experto de la fotografía y a veces hay que definir algo. A veces lo que tú quieres y lo que tú amas y lo que tú disfrutas mucho, no necesariamente es el negocio más adecuado para hacer. Te explico por qué. Él lo que quería hacer en un inicio era traer las cámaras fotográficas, traer todo lo que involucre ese universo. Pero sus costos y su margen de utilidad no era interesante. ¿Saben por qué, chicos? Porque no podía competir justo cuando me preguntaron analizar tu precio de venta por costos. Él en sus costos no podía competir con las empresas más grandes. Ripley, Saga Falabella, Iraoka, la Curacao. O sea, era imposible, especialmente si iba a traer él en pequeñas cantidades. Literalmente, el alumno se deprimió, porque es sincero, te deprime eso, y se dio cuenta que el negocio que quería hacer no funcionaba. Pero ahí es donde nace la experiencia que él tenía, y es donde se remodificó y se replanteó la estructura de su negocio, y se le dijo, oye, pero yo te digo algo, yo que dicto las clases, yo he tenido tanto problema de comprar este aparatito, le dije un micrófono lavalier. Iraoka no tiene, Saga no tiene, y Replay no tiene, y nadie tiene. Y la verdad, como se me malogró el mío, tenía que importarme uno desde China hasta traérmelo a Perú. Eso dije como profesor. Entonces, me incomoda, yo no quiero esperar 45 días para traerme un producto. ¿No te parece interesante complementar lo que esas grandes empresas no hacen?
Entonces replanteó su proyecto y al final empezó a tener buenos márgenes de utilidad. ¿Por qué? Entró en un nicho de mercado que nadie estaba cogiendo. El tema de la fotografía era muy amplio y los accesorios no estaban completos. Hay accesorios que eran bastante genéricos en ese mundo de la fotografía, que Ripley, Iraoka y Saga no traían, Kurakao no traía. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? En vez de traer lo que él más quería, lo que soñaba que eran sus cámaras, trajo los accesorios de las cámaras, los lentes, esas chucherías que son los micrófonos, los complementos, y empezó a, digamos, a reformular su proyecto. Ahora, ¿cómo llegar al precio? Ya que estoy tocando ese tema. Él cuando analizó su proyecto, vio que no tenía mucha competencia. Vio que los demás, que toda su competencia, que era chiquita, daba ya un precio objetivo para ciertos productos. El mercado, él no lo inventó. Él lo único que hizo fue poner, justo como acaban de decir ustedes, el mismo precio de la competencia. Y el mismo precio de la competencia le daba buenos márgenes. Ahora viene el segundo error que él iba a cometer. La primera reacción típica del empresario amateur es decir, ya, tengo buen margen de utilidad y lo que voy a hacer es vender barato y te tiras al precio. Desde ahí no solamente mataste tu negocio, mataste los demás negocios, hiciste que ese negocio deje de ser interesante y generaste una guerra de precios. Y muchos de ustedes, se los digo por experiencia, como ustedes no tienen tal vez el recurso económico completo o no tienen el tiempo a largo de este negocio y no conozcan todo, si entras en una guerra de precios, vas a perder. Es como ir a la guerra. Si vas a ir a la guerra, no te vas a pelear con el más grande, porque vas a perder. Entonces, te lo digo con ese alumno, porque me es un bonito ejemplo, porque él justo jalaba todos los errores y cómo se corrigió todos sus errores y terminó teniendo un buen negocio. Él naturalmente, como tenía márgenes de utilidad casi del 100%, imagínate, 100% de margen de utilidad, para ese tipo de productos nicho, ya significa que él invertía, por ejemplo, saca tu línea, él invertía $5,000 para productos de nicho, ¿ya? Al final, él podía ganar otros casi $5,000. Está genial, ¿no? Obviamente que los productos de nicho tienen más, demoran más venderse, porque su rotación es más pequeña por obviamente ser un nicho y sus consumidores son más chiquitos. Él tenía la fortuna de que él también enseñaba clases de fotografía, él estaba dando fotografía, hacía fotografía, entonces estaba bastante vinculado con muchas personas que requerían el producto, entonces su mercado de venta era más sencillo. Entonces, él lo que hizo, o al menos lo que se le corrigió, él de manera instantánea quiso ganar más clientes vendiendo más barato. Y él dijo, oye, yo lo puedo vender al 50% menos, vendo más rápido y voy a hacer más ventas. Y voy a generar un mejor mercado para mí. Eso termina siendo un error. ¿Por qué? Si tu competencia ya está vendiendo y tú te calculas, has hecho tus números, y tu competencia está vendiendo y tú ves que está casi al 100% de utilidad, ¿por qué bajar el precio sería tan abismal como él quiso hacerlo para hacer mayor ventas y acaparar más? ¿Por qué termina siendo un gran error? Te voy a explicar por qué. Primero, ya matas el mercado. ¿Por qué? Porque terminas ganando menos, ¿no? Y es un mercado de nicho, no hay tanta gente para venderle. Por eso que tiene ese valor diferencial, punto número uno. Dos, ¿qué crees que va a ser tu competencia? ¿Tu competencia se va a quedar ahí? No. Tu competencia, su reacción va a ser instantánea. No va a querer perder sus clientes y él tal vez se baja al 50%. ¿Y qué pasa si él se baja al 45%? Y luego tú entras en una guerra con él, te bajas al 40%. Pasa el siguiente mes, tu competencia se baja al 35%. Y tú empiezas a entrar en guerra con él. Tú te bajas al 25%, ya. De lo que antes tenías una utilidad del 100%, literalmente te matas. ¿Qué otro factor inherente hay?
ya contra esa mala estrategia de un nicho de mercado que tenga buena utilidad, que tú te tires demasiado el precio abajo. Entrar en una guerra de precios mató no solamente tu utilidad, sino mató el mercado. ¿Tú crees que a los próximos vendedores, cuando alguien de los dos salga o dentro de ese mercado salgan, ¿tú crees que los compradores luego te van a pagar el 100%? No, no te van a pagar jamás el 100%. Porque ya en internet, ya en la historia, queda que ese producto se puede vender al 25%. Entonces, matar tu negocio no tiene ningún sentido, pues no vas a trabajar tanto para perderlo. Entonces, si ya investigaste y tu negocio te da márgenes del 100% y tu competencia también está al mismo rango, ¿qué te recomendaría que hagas para que no mates tu negocio, pero aumentes tu calidad de venta? Invierte más en calidad del producto, en merchandising, en publicidad online. Hay muchos ejemplos que estamos dando ahorita en la cámara. Va a aumentar tu canal de ventas. Un momento, chicos. Chicos, entonces ahí tienen que evaluar y seleccionar más esa estructura. Una forma de no bajar el precio, darle algo más, darle un plus, un obsequio, un regalo, algo que literalmente va a hacer que tu utilidad baje porque estás invirtiendo en un obsequio, pero no entras en una guerra de precios ni bajas mucho. Entonces, miren chicos, acá ya tenemos una utilidad que lo vas a definir tú bajo un estudio. Sumas esta estructura, vamos a poner acá el 40%, sumas esta utilidad y esto te va a dar un subtotal. El subtotal, como estamos manejando todo esto sin IGB, tienes que incluirle el IGB. Por eso, nuevamente te digo, no te olvides de la figura de como empresa. Te va a sumar mucho ya cuando hagas tu negocio, porque vas a tener crédito fiscal. Si lo haces con personas naturales y no tienes forma de facturar, luego todo ese IGB lo vas a perder, ¿ya? Tienes acá el IGB, el 18%. Significa que al valor que tú le calcules tienes que agregarle el 18% porque te van a pedir muchas empresas, personas, con factura, con factura, con factura. Al final te va a dar un precio de venta que va a estar muy cerca de tu precio de mercado, porque estoy asumiendo que vas a hacer esa tareita de investigar bien. Luego, ¿qué es lo que tienes tú? Tienes la percepción y el IGB de la operativa, ¿ya? ¿Eso qué factor te va a generar a ti? Tú cuando has hecho el pago de tus impuestos, ¿ya? Has hecho un pago de percepción, que te hemos dicho varias veces que es un impuesto adelantado que vas a pagar. Esto puede ser el 10% por tu primera vez o 3.5. Y en este caso estamos trabajando con tu primera importación. Entonces, ese es un impuesto que ya pagaste. Son 600.12 dólares. Existe un impuesto por la operativa. Todo el servicio que tú has utilizado ha generado un IGB que tú has pagado. Son 836.22 dólares. Por ejemplo, estamos trabajando sobre nuestra plancha de liquidación. Al final, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a vender un producto, no con tu utilidad, que sale 887.7058, le vas a agregar el IGB, porque necesitas agregar el IGB porque te van a pedir factura, y al final ese va a ser tu peso final. Este dinero de acá, que no es tuyo, te lo va a pintar de rojo, no es tu dinero, ese es el dinero del Estado. Como es dinero del Estado, tú lo vas a regular en tus PDTC 21 y son con tus declaraciones que van a ser mensuales. Pero ya no le tendrías que dar al Estado 1.596.70 dólares. Tú ya tienes un crédito fiscal. Al final, entre suma y resta, ya al Estado le das menos, porque ya has pagado esos impuestos adelantados, tienes un crédito fiscal. Al final, entre suma y resta, ya te va a dar siempre tu margen diferencial y va a ser muy útil para ti. Y vas a tener siempre esa venta saludable, ya, entre venderle tu producto y siempre estar cumpliendo con el Estado pagando los impuestos. Por eso te digo, siempre maneja el tema de contabilidad con alguien, un buen contador. Yo he tenido tantas malas experiencias con contadores que tengo hasta anticuerpos con muchos, ¿ya? Yo prefiero pagar, no es pagar caro,
sino elegir un buen contador, por referencia, ¿ya? Porque el contador puede ser tu talón de Aquiles o alguien muy beneficioso para tu compañía, por más que tercerices eso. Contratas un buen contador, vas a tener una vida muy saludable en tu negocio, tu margen de utilidad. Chicos, hay proyectos que realmente albergan utilidades bastante grandes, ¿ya? Obviamente, lo difícil de este tipo de negocios es vender el producto, pero si los empiezas a vender, es bastante interesante, ¿ya? Hay proyectos que sí, lamentablemente los márgenes de utilidad son cortos, como el que te acabo de mostrar como el chico, ¿no? Cada uno tiene que evaluar el negocio. Entonces, para llegar a este precio, hagan un buen estudio de mercado obligatorio, sepan cuánto vende todo el mundo primero, después cuál es el precio de venta de toda su competencia, punto número 2, ¿ya? Y el lugar donde vas a vender, ¿no? Porque ese es un lugar que te va a marcar mucho. Entonces, bajo ese factor, tú ya sabes cuál es el rango promedio de venta y este porcentaje solito lo vas a ajustar, ¿no? Y vas a llegar mucho al precio de venta de mercado. A veces puede ser 40, a veces puede ser 35, va a haber, y no todo es estándar. Hay productos que te dan 200% utilidad y hay productos que te van a dar 20% utilidad, 50, va a depender. Y hay productos que lamentablemente lo vas a tener que comprar pese a que te dé una utilidad baja. ¿Por qué razón? Porque a veces el tipo de negocio, el cliente te lo pide. Entonces, como el cliente te pide ese producto para que puedas vender el que te dé plata, lamentablemente tienes que comprarlo para complementarlo. Eso va a depender del proyecto. Es tan amplio este trabajo, ya que es bien difícil dar ejemplos que puedan dar respuestas a todos. Pero ya te estoy dando el horizonte. Entonces, chicos, no se olviden, por favor, para poder llegar a este punto final, que es bastante simple, revisa el webinar ya de la factura, del seguro, de lo que hemos visto del packing list, que también ve por favor el webinar del aviso de llegada para que tengas bien aterrizados los costos netamente de almacenaje, los costos también de la agente de aduana, todo lo pasas a tu plancha de liquidación, sabes cuánto dinero vas a invertir y al final vas a llegar a estos factores, que es bastante simple, no hay nada complejo y vas a dar así una respuesta sustentable si tu proyecto es rentable o no. Ojo, este es un análisis lineal. Si tú lo quieres llevar de una manera muy profesional, tienes que hacer de manera obligatoria un balance general y una estructura económica financiera, que es generalmente la forma de presentar los proyectos y que vas a tener un inversionista. Este es un tema para ti, ¿no? Y tú tengas una respuesta rápida, ¿no? Pero no es lo recomendable para presentar un proyecto. Ojo, eso lo estoy dejando bastante marcado, muy diferenciado. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Se me ha acabado el tiempo. Muy agradecido con todos ustedes. El día de mañana estamos haciendo la importación de artículos eléctricos para la gente que quiere importar scooter, motos eléctricas, etcétera, 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 que estén bien vinculados, ¿no? Y el día jueves 17 tenemos un invitado Intraper, ¿ya? ¿Él qué es lo que hace? Da estudios de mercado, ¿no? Para la búsqueda de proveedores. Entonces, si a ti se te complica pagar Veritrade, Pangiva, y necesitas algo resumido y masticado, Intraper te va a dar la solución. Entonces, te recomiendo que no pierdas el día jueves, ¿no? Te va a dar una muy buena respuesta comercial. Bueno, chicos, agradecidos, nos estamos viendo para la próxima.